Y ya la Nos tenemos enseñaron cosas en feas. llamada a Flavia Sarkis. Flavia Sarkis Contá. es educadora, coaching ontológico, ¿no? Así es. Y cómo más, también fue mi directora del colegio, Mirá. a la cual Ahí ya nos puede decir la queremos verdad, ¿no? mucho, y mamá de mi mejor amigo. Ella no puede decir cómo te portabas. No sé si le conviene porque me parece que nos portábamos muy mal, ¿o no? No se portaban mal, se portaban como se tenían que portar Claro, a esa edad. a esa edad. ¿Y cómo se siente ser la directora de tu hijo? Uy, fue una experiencia maravillosa, difícil, porque de alguna manera tenía que marcar como límites ahí, sobre todo no por mí, sino por él. Mi hijo mayor también había sido mi alumno en mi escuela, no fui profesora, sino directora, entonces era más que nada por ellos. Pero bueno, acá fue todo lo contrario, porque yo fui un poco la mamá de los 38. Éramos un montón. Mirá, un montón. Maravilloso. Y bueno, y que ayudó un montón a acompañarlo a Lautaro, en este caso que era mi hijo, ¿no? Porque, ¿A qué te referís con ponerle los límites a ellos? Claro, porque ustedes era imposible, era cualquier situación, venían a hablar con Flavia, pero la Flavia que estaba en casa, la Flavia que los acompañaba a los partidos de fútbol, que comían pizza con ustedes, y de golpe en la escuela era la directora. Sí. Entonces era como muy difícil para ustedes hacer esa diferenciación, ¿no? Bueno, de hecho, el último día de clase hicieron un desastre en la escuela y yo los quería matar. Me recuerdo de eso. Sancionarlos. Te hicimos llorar, me acuerdo. De acá te quiero pedir perdón por todo el curso. ¿Pero por el desastre? No. Me hicieron llorar porque los tenía que sancionar. Estaba todos los cursos en nuestra aula. ¿Todo el colegio? Con música. Nah, era cualquier cosa. Cualquier cosa. hicimos. Cualquier cosa. Y yo aparecí en el medio, Claro. porque soy muy bajita o relativamente baja, habían apagado la luz, entonces me tuve que empezar a meter entre todos Qué ellos hasta que me vergüenza. vieron. Y cuando me vieron empezaron a hacer ahí como Sí, un círculo muy grande. a evacuar. Flavia, y ahí paró todo. Se van todos ya. No se te fue. Pero ahora ya no estás más haciendo de directora y estás a full con el coaching. Sí. ¿Qué te llevó a escribir un libro? Uy, qué linda pregunta. En realidad el libro me encontró a mí, creo que fue al revés. Cuando en la Feria del Libro presenté el libro, justamente Nora Brambilla, que vos la nombraste, Sí. esta profe que yo quiero mucho también, somos muy amigas, ella dijo, en realidad no es una casualidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, me encontró a mí, pero después de casi 40 años de educación y un poquito más, 6 años de coach. Claramente la vida del coaching me llevó por otros caminos, me permitió tomar nuevas decisiones en mi vida, alejarme del lugar que tanto amaba, que era esa escuela, y vuelvo a esto que me preguntabas, ¿no? Bueno, poder irme, egresar con mi hijo y con los amigos de mi hijo, egresar con ellos. No iba a poder seguir sin ellos. Entonces fue como muy fuerte emocionalmente para mí, sumado a que en ese momento me enfermo. Se me diagnostica un cáncer y a partir de ahí mi vida hace un giro de 180 grados o de 360 grados y empiezo a desarrollar mi carrera como coach. Y hoy, a partir de ahí, generé un espacio, una consultora educativa que es Visionar Coaching, en la que hoy colabora mi hijo Lautaro, el amigo de Gonzalo, que también es coach. Pero bueno, como relacionista público me colabora allí y trabajamos juntos y empecé a acompañar educadores y educadoras de todo el país. Hoy trabajo con seminarios, dicto seminarios, hago capacitaciones, entrenamientos para equipos docentes y directivos de todo el país. De hecho, el viernes próximo me estoy yendo a Tucumán, por ejemplo. Mirá. Y vengo de trabajar en Quilmes en una jornada, por eso lamento tanto no haber podido estar ahí. Porque me debo estar ahí en el espacio, ¿no? No hacer los programas a través del Zoom. Pero bueno, la próxima será. Esto era complicado por el tema laboral.
Flavia, primero agradecerte tu presencia, aunque sea por Zoom, no importa, vos cumpliste. Yo soy Daniel y me gustaría saber, ya que estás hablando de coaching y todas esas cosas, ¿cómo se puede mejorar mediante el coaching la educación actual? Mirá, el coaching es una disciplina que tiene como propósito esencial el aprendizaje, ¿no? Es una disciplina que viene a acompañar cualquier proceso de aprendizaje. Fundamentalmente el coaching ontológico, que por ahí para el que escucha y a veces se confunde esto, ¿no? El coach deportivo, por ejemplo, es un coach que trabaja direccionalmente sobre el aprendizaje de quien está aprendiendo en este caso, ¿no? No sé, cómo agarro mejor la raqueta de tenis, por ejemplo, cómo hago mejor el tiro. Es como direccional, te indica lo que tenés que hacer. El coaching ontológico trabaja sobre el acompañamiento en vos descubrirte como aprendiz. Entonces, en términos generales del ser humano, quien hace coaching, quien tiene una práctica de coaching, empieza a revisarse en su ser, ¿ok? Entonces, llevado eso al mundo de la educación, el valor enorme que tiene el coaching es acompañar a los estudiantes a reconocerse primero como seres humanos. Primero en saber quiénes son, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus compromisos, sus intereses, sus temores, sus desafíos, ¿no? Situación que hoy está costando muchísimo, sobre todo en los adolescentes. Esto de reconocerme, tener confianza. El interés más que nada, creo yo, que es lo que falta. Exacto, pero esto es justamente en relación a esto del coaching. ¿Qué viene a hacer? Bueno, viene a acompañar con una forma diferente de conversar en el aula que otorga un mayor lugar, un mayor protagonismo al estudiante, con un educador que también se revisó, se reconoció y se distinguió en sus fortalezas y debilidades, se humaniza, el coaching viene a humanizar la educación, ¿no? Trasciende el contenido escolar, trasciende la clase de historia para aprender la revolución industrial, ¿no? Va más allá, va más a reflexionar desde cómo me interpela a mí ese proceso de aprendizaje. Y ahí engancho con lo que traes vos, Gonza, ¿no? Hoy, donde tenemos estudiantes más apáticos, más desinteresados, menos comprometidos, todo así, ¿no? Digo yo, ya que se me ve por ahí con muchas comillas, porque en realidad esto no es tal así. Estamos por ahí en un proceso donde hay como dos caminos paralelos. Esto es una apreciación de tantos años de educación y viviendo con educadores, donde no terminamos de entrelazarnos nuevamente docentes y estudiantes. Perdón, te hago una consulta. ¿Cómo se lucha o cómo se puede aprovechar con o contra la tecnología de hoy día? Porque yo me imagino, yo lo hablaba con mi familia, en un futuro va a ser prácticamente absurdo, entre comillas, ¿no? Uno, por el conocimiento, por supuesto que es lindo poder responderlo sin la ayuda de ningún dispositivo. Pero te van a decir, ¿para qué paso 6 años de mi vida estudiando? Podría estar trabajando, si total las respuestas las tengo en un segundo en mi dispositivo. Ya hay escuelas donde hay profesores con inteligencia artificial. Oh. Exactamente. Sí. Bueno, justamente vuelvo al coaching, porque digo, lo que es irreemplazable, o es menos reemplazable, porque el ChatGPT también te funciona como psicólogo, o sea que, pero convengamos que lo que la escuela tiene que hacer, o hacia donde la escuela y los educadores tenemos que ir, hace el desarrollo de otro tipo de habilidades, el desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Aquello que tiene que ver con habilidades para la vida, trabajar con nuestros estudiantes para estos aprendizajes que tienen que ver con cómo resuelvo una situación, cómo tomo una decisión, cómo enfrento un conflicto, cómo acepto la frustración de que algo no me está saliendo, cómo pruebo, cómo ensayo, cómo creo. Esas son cuestiones que son las que tienen que estar en la escuela y que nos va a ser menos prescindibles a los educadores. Si seguimos sosteniendo que la escuela es la transmisión de un contenido escolar, te enseño lo que es la República Argentina y el clima en la República Argentina, claramente eso hoy no cobra importancia dentro de las aulas. Entonces, necesitamos, por un lado, revisar el para qué, el propósito, cuáles tienen que ser los contenidos escolares, cómo abordarlos. Seguimos
teniendo escuelas. Yo vengo recién de dar una capacitación en una escuela con los bancos en hilera, uno detrás del otro, mirando la nuca de mi compañero. Claro. ¿No? Entonces, ahí es cuando digo que hay como una vida por donde van los estudiantes, ¿no? De esta posmodernidad, de este siglo XXI ya avanzado, con otros intereses, con otras preocupaciones, y nosotros que seguimos en una escuela más museo de lo que fue una educación tradicional, con algunas cuestiones, como acá decía el compañero, que yo no los conozco por sus nombres, pero bueno, donde ya tenemos escuelas con inteligencia artificial reemplazando un docente. Fantástico. Pero vuelvo a repetir, lo que es irreemplazable es el vínculo humano. O al menos deberíamos intentar que fuera irreemplazable. Porque cuando Gonzalo estaba hace 7 años en la escuela secundaria, más allá de los líos que hacían, vos veías a los adolescentes charlar, estar con la novia, con el novio, conversar, proyectar lo que van a hacer el fin de semana, ¿no? Claro. Hoy tenés a chicos solos que no salen a sus recreos aferrados a una pantallita. Yo tengo a mi primito que tiene 14, 15 años y me cuenta que adentro de su aula sus compañeros hacen apuestas deportivas desde el celular. Eso para mí es gravísimo. Gravísimo. En principio, Pero gravísimo. ¿quién lo controla eso? ¿La directora, la maestra misma, el dueño del colegio? Bueno, este es un tema interesante porque acá lo decían ustedes hoy, ¿no? El primer educador es mi familia. En principio, acá quien decide o avala o hace que no ve que un adolescente o un niño esté apostando por un celular, ya es una responsabilidad de los padres, ¿no? Cuando yo como papá decido que un niño de 1 año tenga un celular para jugar, son decisiones de los papás, de las mamás, de las familias. Claramente hoy las familias no están sabiendo qué hacer con esto y necesitan ayuda urgente. Por eso la escuela también tiene que venir a cumplir ahí un papel importante de cómo acompañar a las familias. Atención con esto. Cuando vos hoy a una familia le preguntás, por ejemplo, en qué horario se va a dormir su hijito o su hijita de 3 años, te suele contestar que no sabe, porque se queda durmiendo con el dispositivo. Y esto sin un juicio sobre ese papá, que ese es el papá que está aprendiendo a ser papá, mamá, ¿sí? El referente adulto de esta nueva infancia. Entonces, no hay una responsabilidad, me parece que tiene que ser colectiva. Me parece que los docentes podemos limitar el uso de los celulares y hay que atreverse a que no se puede utilizar no se puede utilizar el celular. En algún momento, creo, Gonza, que vos todavía estabas en el cole, en algún momento dijimos, bueno, es la gran oportunidad, que todos traigan el celular, googleamos, buscamos, tenemos la información ahí, ¿sí? Pero hoy ya no, porque hoy ya tenemos hasta el chat. Entonces, yo perjudico a un estudiante que no puede pensar absolutamente nada por fuera de lo que le dice el chat, por ejemplo. Claro. Entonces necesitamos desarmar la estructura del aula. El aula tiene que ser mesa redonda, charla, cola en el piso, si estamos con los más chicos o los adolescentes también, discutir, pensar, decidir, posicionarnos, fundamentar, argumentar todos hábitos de mente, todo lo que tiene que ver con desafíos cognitivos reales. ¿Qué es lo que necesitamos los seres humanos para sobrevivir? Bueno, lo que había cuando estaba yo era el propósito de la clase, todo el modelo ese que servía mucho para disminuir la atención al celular. Exacto, mínimamente. El que te hace decir eso. ¿Qué te hace decir eso? Hermoso. Pelar la fruta, me acuerdo también que estaba. Claro, usábamos rutinas de pensamiento, que es todo es un enfoque pedagógico que apela al desarrollo cognitivo, al desarrollo de la capacidad de comprensión a partir del entrenamiento del pensamiento con una intención específica, ¿no? Entonces, justamente, yo hoy decía a estas maestras con las que trabajaba, bueno, si nosotros seguimos entrando al aula y escribimos en el pizarrón 17 de septiembre del 25, la célula, y empezamos a hacer una actividad, esto es lo que realmente hoy no tiene absolutamente sentido. Claro. ¿Para qué? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, sí. si yo me senté alrededor de un microscopio y empezamos a ver qué hay ahí, y empezamos a deducir, ¿y qué puede hacer esto? ¿Y para qué lo estamos mirando? ¿Y con qué se puede conectar? Bueno, ¿sí? Entonces, necesitamos revisar fuertemente las estrategias didácticas, los docentes,
los propósitos, el para qué, ¿no? ¿Para qué yo pienso esta clase? ¿Para qué? Porque cuando yo le pregunto a un docente, ¿y para qué tenés que enseñarle a un estudiante qué es la provincia de Buenos Aires? ¿O dónde está la provincia de Buenos Aires? Y por ahí la respuesta del docente es porque tiene que saberlo. Claro, sí. Bueno, Flavia, sí. Acá, es esto, entonces uno se queda preguntando, ¿para qué? Claro, sí. Acá te habla Enzo y acá un padre en el chat nos deja su comentario que es algo interesante, que comenta: mi hija se duerme a las 3 a.m, dice, a veces llora porque dice, no sé qué me pasa que no puedo dormirme. Ella tiene 9 años, dice. Bueno, justamente, a ese papá ayudarlo a que intenten separarlo de ese dispositivo. El dispositivo a su vez expande ondas, ¿sí?, que hacen que nuestro sueño se interrumpa, ¿no? Sabemos que necesitamos separarnos de las pantallas por lo menos 2 horas antes. Y miren qué interesante esto. Cuando hablo de la pantalla, estoy hablando, a ver si se me llega a ver, está bueno esto, ¿no? Cuando yo estoy acá, mi mundo se reduce a esto chiquitito, que no es lo mismo que cuando estoy mirando televisión. Cuando estoy mirando televisión, por ahí pasó el gato, lo acaricié, pasó mi mamá con un vaso de leche, mi papá hizo un comentario, mi hermano se me tiró arriba de la cama. Entonces, al menos empezar a quitar el celular y las tablets y volver a la pantalla grande a buscar ver una película que tenga inicio, desarrollo y cierre, tratar de evitar lo esporádico, esto como para empezar a sacar el uso pequeño del teléfono, ¿no? Y luego intentar interrumpir por lo menos 2 horas antes del sueño, y nunca dormir con el celular al lado. Esto para nosotros también adultos, menos cargándolo, ¿no? Bueno, hace unos programas hablamos de la adicción al celular y que contábamos que capaz antes de irnos a dormir dejábamos el celular al lado de la cama y apenas nos levantábamos era lo primero que hacíamos, Claro, agarrar el celular. Agarrar el celular. Exacto. Hay prácticas que por ahí los papás fuimos perdiendo. Bueno, yo los perdí porque los míos son muy grandes, ¿no? Pero bueno, esto de que te canto una canción, te cuento un cuento, leemos un cuento juntos, imaginamos un cuento juntos, hasta que me quedo dormido, ¿no? Todos ustedes vivieron eso como niños. Sí. Y es esto, ¿no? Voy relajando, voy imaginando, voy soñando, te pongo música, ¿no? Como hoy ya hay una adicción, evidentemente esta criatura de 9 años ya hay una adicción ahí, hay que empezar a transitarla, porque realmente para el papá también es angustiante que se va a acostar, el papá, la mamá, y no sabe si se durmió, ¿no? Claro. Y después tenemos los niños o los adolescentes durmiendo en el aula, o no pudiendo concentrarse, ¿no? Yo claramente me dormía. Claro. Pobre Ferme. Vos te dormías porque te quedabas ahí con la Play. Era la época tuya, era la de la Play. Sí. La del cuadro de la... A mí Fer, nuestro operador me dijo un día, pibe, anda a lavarte la cara. Porque el operador que tenemos acá en la radio fue profesor nuestro de la facultad. Ah, muy Pasa bien. que yo sufro del sueño constantemente. Primero porque duermo poco, y bueno, a mí me pasa lo mismo. Mi hija también se duerme en el horario que nos dormimos nosotros, ella tiene 8 años. Es difícil, por suerte no usa el celular durante la semana, lo tiene prohibido, el celular y la tablet. Lo reducimos para el fin de semana, pero vicia con la tele, es fiaca, ¿viste? Está todo el día tirada en el sillón. Además, ahora con el YouTube no tienen una programación que es esa, puede estar todo el tiempo viendo lo mismo. Y horas y horas y horas. A nosotros bueno, nos por hace eso difícil. es interesante esto que te digo de intentar cualquier plataforma donde puedan ver películas y que después te pueda contar que vio en la película. Esto es fundamental. En un dibujito animado está lo espontáneo, lo rápido, lo veloz. Mi cerebro no tiene por qué concentrarse en nada porque el cerebro está todo el tiempo interpelado con la luz, con el sonido, con el muñequito que salta, que va y que viene, y ni siquiera te puede llegar a contar lo que pasó, porque es demasiado estímulo. Sin embargo, si yo voy escuchando un relato, aunque sea cualquier película, breve, extensa, depende de las edades, que haya un relato y que yo pueda contar, vi esto, que empezó así, pasó esto y terminó de esta manera. Esto me obliga a un desarrollo, estimula la comprensión, ahí vamos, para que se entienda fácil en casa.
¿no? Estimula procesos cognitivos que van a favorecer la comprensión después. Porque después nosotros queremos en la escuela que un niño o un adolescente lea un texto de media carilla. No puede. No puede. ¿Sí? Nos hemos ido a un lugar tan extremo que no tenemos motricidad en las infancias. No tenemos atención en las infancias y en los adolescentes. Porque simplemente nuestro cerebro se acostumbró a no hacer nada. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vamos al gimnasio durante 5 meses? Después no nos podemos mover. Claro. Bueno, yo por lo menos, usted por ahí seguramente sí. Pero digo, bueno, si el cerebro no tiene desafíos cognitivos, se achancha, se va achanchando, se va quedando ahí quietito, nadie me pide nada, es muy cómodo, el cerebro es muy cómodo, va a buscar siempre hacer lo que es fácil. Entonces, si están escuchando papás, mamás, ahí empezar a insistir a generar espacios que donde haya desafíos cognitivos, donde tengan que hacer, donde tengan que decidir, donde tengan que elegir, donde tengan que fundamentar por qué hacen lo que hacen o dicen lo que dicen. Ahí va todo el coaching educativo, va por ahí. Todo el coaching educativo va por ahí. Flavia, ¿nos querés pasar, si querés, tus redes sociales para que la gente se pueda contactar con vos? Por supuesto, me van a encontrar o en LIC de licenciada Flavia Sarquís Ese está o en pasándose Visionar ahora. Coaching. ¿Sí? Visionar Coaching es la consultora y donde van a encontrar todo lo que hacen los seminarios, todos los trabajos de capacitaciones en escuelas y demás. Y en licenciada Flavia Sarquís o LIC Flavia Sarquís, todo lo que hace referencia al libro y al coaching educativo, al docente. Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la psicología o la filosofía? A ver, con la filosofía, vamos por partes. El coaching, La filosofía lo pregunto no porque es ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que me falta? Bueno, el coaching ontológico tiene en sus bases grandes aportes de la psicología clásica. La retórica de la pregunta, el autoconocimiento. O sea, si nosotros nos paramos en los filósofos tradicionales, ¿no? Un Aristóteles, Platón, ¿sí? Ahí hay anclajes que tienen que ver con lo que estos filósofos clásicos plantearon como el existencialismo, ¿no? De hecho, el coaching ontológico trabaja sobre el ser ontológicamente concebido. Es el aprendizaje del propio ser. También tiene anclajes en la filosofía del lenguaje y en todo lo que es la semiología y la semiótica, para cómo utilizamos los lenguajes, con qué propósito, el valor de determinadas palabras, el no, el sí, el no sé, en la construcción de realidades. Y fundamentalmente la diferencia con la psicología es que nosotros los coaches no somos profesionales de la salud, no abordamos problemáticas de salud, no hacemos terapias de acompañamiento. El coaching es de impacto, ¿sí? Vos venís a una conversación de coaching a trabajar conmigo en una problemática que querés resolver y yo te acompaño en la resolución. En el aula, el coaching va a venir a facilitar un proceso de aprendizaje a un estudiante. Ahora bien, si ese estudiante tiene una dificultad en términos de aprendizaje, alguna condición particular para el aprender, va a necesitar de un especialista, un psicopedagogo o un psicólogo que acompañe esas terapias. ¿Podemos trabajar juntos? Sí. De hecho, mucha gente que hace coaching, por ejemplo, conmigo, va al psicólogo o a la psicóloga, pero son caminos distintos. La diferencia es que nosotros no somos profesionales de la salud. Bueno, Flavia, un placer realmente poder entrevistarte y que nos des tu punto de vista, que realmente es muy bueno. Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que agradecerte por este tiempo que estuviste, Flavia. Muchas gracias, Flavia. Vos sabés que yo te quiero mucho y que sos muy importante. Muchas gracias, Flavia, por tu presencia y por tus palabras que fueron muy explicativas, ¿no? Para la gente y educativas, sí, aparte, y que la gente pueda saber lo que es más el coach y más en la educación, ¿no? Y que vayan a leer el libro. Claro, me piden el libro y yo se los puedo mandar. O lo pueden adquirir en Editorial Bonum, ¿sí? En el sitio oficial de Editorial Bonum. Y bueno, gracias a ustedes también por el invitarme. Bueno, Gonzalo, a vos particularmente.
vos sabés cuánto te quiero yo a vos, cuánto banqué toda tu escuela secundaria diciéndote que vos podías. No era coach, pero lo intuía. Y ¿Cuánto si hay te algo banqué? que Dijo. llena de orgullo es que estés donde estés. Un Muchas orgullo gracias. total. Muchas gracias. Yo apenas arrancamos con el programa dije, Flavia es una gran invitada. Sí. Y la gente en el chat estaba contentísima. Mi Abajo, amor. abajo está tu Instagram ahí, así que Es ahí que ya muy está. buena información, Ay, ¿eh? sí. Muy buena Ahí abajo. información. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Gracias Flavia. a vos. Gracias. Muchas Feliz gracias, día Flavia. también, y feliz día. Feliz día también. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Terminen muy lindo programa. Abrazo Gracias, grande. muchas gracias, abrazo. Bueno, Dale, ahí pasaba Flavia, gran invitada, muy Gran bien, invitada. Gonzalo. Muchas gracias. Y la primera invitada. La primera Ojo, invitada que traje, ¿verdad? Claro, Sí. sí. Mirá, Hubiese sido buenísimo que venga para el piso, pero. Sí. el resultado en vivo.